Bienvenidos a Fax Android, yo soy Álvarez del Vallo y hoy estamos con una comparativa que no pensábamos hacer. Pero, ¿por qué? Pues porque son dos terminales muy diferentes. ¿Y por qué lo hacemos? Pues por un motivo muy sencillo, nos lo habéis pedido vosotros. Hoy enfrentamos al Motorola Moto G 2014 contra el Motorola Moto X 2014. Comparar un terminal de casi 500 euros con otro que cuesta poco menos de 200 es algo entre absurdo y difícil. No obstante, hemos decidido realizar esta comparativa porque muchos nos lo habéis pedido. No porque quizás estéis dudando entre uno u otro, sino porque entiendo que queréis ver cuáles son las diferencias entre dos Motorola, dos terminales Android que cumplen realmente bien, pero que uno cuesta entre 2 y 3 veces más que el otro. Empecemos por los materiales. Estamos ante dos móviles realmente bien construidos, pero hay una diferencia fundamental. Motorola ha apostado por un terminal con unos acabados de gama alta en su Moto X, no en vano lo es, y podéis ver cómo tiene un perfil de aluminio junto con un acabado trasero variable, siendo el más destacable el de madera. Por contra, el Moto G es un terminal que sienta muy bien en la mano, que no resbala, que tiene un acabado en plástico de buena calidad, con un toque gomoso que lo hace incluso adecuado para protegerlo de caídas o que se resbale en superficies lisas. Aparte de eso, tenemos la cuestión del tamaño, y es que los dos son de unas dimensiones parecidas, aunque el Moto X cuenta con una pantalla de mayor diagonal. Las dimensiones, en cuanto al grosor, no varían mucho, apenas 1 milímetro, y las dos tienen una característica forma curva en la parte trasera que los hace realmente cómodos en la mano. Sin embargo, da la sensación de que el Moto X es algo más ligero, cuando, aunque pesa un poquito menos, no tiene tanta diferencia. Quizás sea la densidad de pantalla, del tamaño, la relación calidad, el tamaño con el peso, la que haga que esa sensación en la mano, porque realmente, como decimos, no hay tanta diferencia. Además, podemos ver que tiene más diferencias con respecto a, por ejemplo, la pantalla. El Motorola Moto X tiene un display de 5,2 pulgadas, cuando el Moto G tiene uno de 5. Pero no solo eso, sino que el Moto X tiene una pantalla de Full HD 1920 x 1080 píxeles y el Moto G se queda en los 1280 x 720. Es decir, Full HD contra HD. Claro, con una diagonal que solo cambia 0,2 pulgadas, la resolución, la nitidez, mejor dicho, se nota. No obstante, ¿se nota mucho? Pues hombre, para según qué cosas evidentemente lo vamos a notar, pero para el usuario medio, claro, aquel para el que está enfocado el Moto G 2014, no hay tanta diferencia. No hablamos también evidentemente de un salto de a lo mejor 800 x 480 a un HD o a un Full HD. En ese sentido, se nota más otro aspecto, y es que la pantalla del Moto G es un panel IPS LCD, mientras que la del Moto X es un panel AMOLED. ¿Dónde se ve esto especialmente? Pues en los colores, por ejemplo, y en el uso en exteriores, que contrariamente a lo que podríamos pensar, se comporta mejor que el Moto G, al menos en las pruebas que nosotros le hemos realizado, con los brillos propios del sur de España. Decir que aquí siempre hay mucha luz y mucho sol. Más allá de la pantalla y del tamaño, podemos ver características que engloban a los dos, como por ejemplo los marcos, y es que, como hemos dicho, ambos terminales son de unas dimensiones muy similares, aunque el Moto X tiene mayor pantalla. Los marcos son más reducidos en el Moto X, ya lo comparamos con el G3, y aunque no llega a las características de este modelo, sí que está muy bien aprovechado, con un diseño industrial bastante interesante. El color blanco, eso sí, en el frontal al Moto X no le sienta muy bien, ya lo dijimos, por la cantidad de sensores y los altavoces que también dispone el Moto G, pero que no se ven. Pasamos al hardware, y es que los dos dispositivos están controlados por un chip de un Snapdragon de Qualcomm. ¿Qué pasa? Pues que el Moto X dispone de un Snapdragon 801 a 2,5 GHz y tiene 2 GB de memoria RAM, mientras que el Moto G dispone de un Snapdragon 400 a 1,2 GHz, también 4 núcleos, y 1 GB de memoria RAM. Eso se ve, sobre todo a la hora de mantener aplicaciones en segundo plano. ¿Por qué? Porque al tener menos memoria RAM es necesario que las cierre más a menudo. La potencia se nota también. Vamos a jugar
brevemente a Asphalt, que ya sabéis que es un juego que nos gusta bastante, y en este caso sí que vamos a notar cierta diferencia ahora, por ejemplo, de abrirlo, de jugar, de los gráficos. No obstante, es totalmente... vamos a irnos... Vamos a abrir los dos juegos a la vez, aunque evidentemente vamos a controlar solo uno a la vez. Vamos a coger evidentemente la misma pista en ambos y de paso vamos a probar la potencia de sonido. Nos quedamos primero con el Moto X y vamos a ver cómo se juega a Asphalt. Vamos a darle el sonido al máximo, dos altavoces estéreo, igual que su hermano menor, y vamos a ver cómo se comporta. Como veis, tenemos los gráficos al máximo con las sombras, brillos, efectos de luces, y no tenemos ninguna pega para jugar. La fluidez es espectacular. Y ahora nos vamos a ir a ver cómo se comporta el Moto G. Vamos a subirlo primero, como veis, el nivel de brillo automático también es diferente. Vamos a subirlo un poco. Y como veis, el propio arranque de la aplicación es mucho más lento. Es lógico, estamos hablando de que la frecuencia de reloj es menos de la mitad, aunque sí tengan 4 núcleos, 4 procesadores en el mismo chip. Como veis, los gráficos ya no son el máximo que puede dar el juego. También es obvio. En este caso tenemos que quedarnos con un nivel inferior. Como veis, también la fluidez es válida, pero no es la misma que la que tenemos en el Moto X. Y aunque tenemos efectos de luces y de sombras, de partículas, no es lo mismo que en el Moto X. ¿Que es plenamente jugable? Por supuesto. Es decir, no hace falta comprarse un Moto X para jugar a este tipo de juegos. Pero, si lo vamos a usar mucho, seguramente sí que merezca la pena el irnos a por el Moto X en vez de por el Moto G. Vamos a dejar ya el hardware, en ese sentido, sin dejar un aspecto curioso. El Moto G tiene radio FM. El Moto X no. Cierto, el Moto X tiene chip NFC, pero bueno, ya sabemos qué chip, digamos, valora más el usuario normal. Incluso nosotros, que somos usuarios avanzados, también lo valoramos más en la radio FM. Seguimos, y en el software no vamos a entrar mucho, porque como sabéis, Motorola implementa una versión de Android muy poco modificada, con algunas aplicaciones como migración, moto, el propio chip de radio FM, etc. No hay mucha diferencia en el artículo en faxandroid.com, os dejamos una lista de las aplicaciones preinstaladas, las diferencias que hay entre unas y otras, pero aquí simplemente decir que Moto X tiene una en el que configuramos el Active Display, es decir, el que nos presente las notificaciones simplemente al coger el terminal sin tener que tocarlo. Como veis, eso no lo tiene el Moto G, al menos por ahora. Parece que en Android 5.0 Lollipop sí lo tendrá, pero por el momento no. Además, pues podremos configurar el comando de despertar el teléfono sin tener que tocarlo, cosa que tampoco tiene el Moto G. Aunque eso sí, que implica un mayor gasto de batería, y es que el Moto G, irónicamente, tiene mejor autonomía que el Moto X. Con respecto al software y las aplicaciones, Android 4.4.4, actualizable a Android 5.0 en ambos casos. Cierto es que el Moto X pues, tiene algún detalle aparte de esa aplicación Moto como Boogie Night, Duet y Windy Day 3. Digamos, son obras de arte, la verdad, que son configurables en este terminal y no están disponibles en otros. Como veis, son experiencias interactivas
que ya hemos visto en el análisis y que tampoco tiene, como decimos, el Moto G. Nada especialmente relevante. Muy interesante, pero no una justificación ni mucho menos de su compra. ¿Qué es algo importante en los dos terminales o en cualquier otro móvil? Claro, la cámara. Ambos dispositivos tienen una misma interfaz, que ya sabéis, no vamos a decir lo que nos parece porque ya lo sabéis de sobra. No nos gusta, es la misma en ambos, actualizada a Material Design, pero lo importante, como decimos, son las fotografías. Vamos a ir poniendo en este vídeo comparativa de las dos cámaras fotográficas tomadas en el mismo sitio a la misma hora. Como vais viendo, la diferencia son dos. Primero, que en modo noche ninguno de los dos responde especialmente bien. Pero es que además, las fotografías del Moto X, aunque nos gustan más porque son más vistosas, son menos reales. Es decir, el Moto X, por ajustes, las satura más y las contrasta más. Eso hace que sean más resultonas, más visibles, más vistosas, más interesantes, más bonitas, más espectaculares, pero menos reales. Y eso es un problema, porque si queremos una fotografía real que transmita lo que estamos viendo, necesitaremos usar la cámara del Moto G. Y luego, quizás, podremos cambiar el contraste, la resolución, podemos cambiar muchas cosas con aplicaciones como VSC o Cam, con Snapseed, etc. Pero el Moto X ya lo hace de partida. Sí, da una foto más elegante o más llamativa a la hora de subir directamente a redes sociales, pero la veracidad queda comprometida. Además, la resolución evidentemente no es la misma, 8 megapíxeles para el Moto G, 13 megapíxeles para el Moto X, pero en ningún caso nos parece insuficiente, por lo tanto no hay, digamos, mucha diferencia en cuanto al tamaño. Es decir, sí la hay, pero no es relevante. La calidad, eso sí, es mayor la del Moto X, a costa de comprometer esa veracidad que hemos dicho. ¿Cuál es la mejor para nosotros? Pues hombre, la verdad es que lo dudaríamos. Nos quedamos con la del Moto G, puesto que la del Moto X, digamos que tiene ese fallo que no nos gusta, aunque las fotografías son bastante curiosas. Ninguno tiene una cámara espectacular, las cosas como son. Pero, aunque los dos han mejorado con respecto a sus antecesores, no son móviles fotográficos. Sí son móviles para salir del paso, no penaliza el uso de la cámara, no nos invita, digamos, a no hacer fotos. Al revés, sí, apetece hacer fotos. Pero no es su punto fuerte en ninguno de los dos casos. Nos vamos ya a la conclusión, porque no queremos hacer el vídeo demasiado largo. Y aquí, pues hombre, evidentemente, ¿cuál de los dos es mejor? El Moto X. ¿Cuál es más barato? El Moto G. ¿Cuál recomendaríamos nosotros su compra? Difícil decisión. El Moto G nos parece un móvil más equilibrado, más justo de lo que cuesta con lo que ofrece, sin rivales en su gama. ¿Qué ocurre? Que el Moto X sí tiene muchos rivales, unos 500 euros, entre 400 y 500, hace que entre a competir con el Nexus 5, OnePlus One, LG G3, Xperia Z2, etc. Y eso hace que nos pensemos mucho su compra. Es cierto que la experiencia, la fluidez que tiene y el acabado trasero, pues hacen que sea un terminal casi único. Pero el Moto G nos parece más interesante, tanto si lo comparamos con sus rivales como con el propio Moto X. Eso sí, en el momento en el que valoramos un poco más la potencia, se nos queda un poquito corta la resolución de la pantalla del Moto G, el Moto X sin duda gana. Ahora bien, si alguien dice que mínimamente el precio es un factor a considerar, el Moto G gana. No hay, digamos, nada que añadir a eso. Evidentemente es una opinión, es nuestra opinión, pero merece más la pena el gasto que supone el Moto G que el gasto que supone el Moto X. Queremos que nos digáis qué opináis vosotros de estos dos móviles, cuál de los dos os compraríais o cuál de los dos os habéis comprado, así de por qué elegiríais el que hayáis elegido. Os invitamos a que os suscribáis a las redes sociales. Ya somos más de 70.000 en Faxandroid, muchas gracias a todos. Ahora vamos a por los 100.000. Os invitamos a que os hagáis suscriptores también del canal, a que lo enviéis a vuestros amigos que os guste, a los que les guste Android. Y por supuesto, si tenéis cualquier comentario, ya sabéis, @Faxandroid o @Álvarez del Valle, el mío personal. Un saludo.